Saludo a todos los compañeros, naturalmente Horacio, que es el expositor de hoy. Más que conocerlo, somos del barrio, porque somos de la quinta sección, que es la más poblada del interior de la provincia de Buenos Aires. Más de 1 millón de electores tenemos en nuestra sesión electoral. Pero paradójicamente, muchos de nosotros, la mayoría diría yo, tenemos una visión de la Pampa Verde y nos olvidamos de la visión de la Pampa Azul. Y me parece a mí que es hora de que los argentinos empezamos a tomar conciencia. Hoy en un día que la conciencia nos choqueó, nos golpeó la conciencia la muerte de Diego Maradona, y hasta que habíamos pensado con vos, Oscar y otros compañeros, suspender esta charla, pero dijimos, tenemos 3 días, como dije antes, 3 días para llorarlo por el duelo y toda una vida para recordarlo, al gran Diego. Y bueno, digo, nuestra conciencia, sobre todo la grande mayoría de los argentinos, es pensar en la Pampa Verde. Y resulta que la Pampa Azul es más importante o tan importante como la verde. Y nos sacudió otro hecho que parece una cuestión colateral, pero no lo es, como fue que a los 10 días de haber desaparecido el submarino de San Juan, la Armada chilena localizara el submarino en aguas costeras prácticamente argentinas. Eso demuestra que los chilenos, que tienen un país finito, con una superficie muy longilínea y muy poco, diríamos, extensa, sí, longitudinal, tienen mucha más conciencia del mar que la que tenemos nosotros, que lo tenemos, que tenemos esta pampa que no le damos mucha importancia. Sin embargo, es hora de que empecemos a imbuirnos y a conocer un poco más, no solo del mar, sino también los ríos de Argentina. Vale la pena porque fue hace pocos días la vuelta obligado. Y resulta que hito soberano parece desdibujado con todo lo que pasó después con los negociados, con lo que es el hoy, donde en los ríos están, así como Galeano escribió las venas abiertas de América Latina, nosotros tenemos las venas abiertas para el saqueo por nuestros grandes ríos. Entonces Horacio es un hombre que es del palo, que es un hombre del palo marítimo, del palo fluvial, es del palo acuático, si se quiere, como armador de barcos, y fue subsecretario en el gobierno de Cristina, nuestro gobierno, subsecretario precisamente de esta área, ¿no? Entonces, nada mejor que él para que de alguna manera nos pinte un panorama de cómo están las tensiones hoy, y cómo es el trabajo que hay que hacer para concientizarnos a todos los argentinos acerca de la importancia de la Pampa Azul, de esta Pampa inexplorada por nosotros. Te dejo la palabra, Oscar, y a Horacio. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Sí, Oscar, adelante. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Quique. Si les parece, avanzamos. Primero agradecerle la invitación. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, sí, me pareció oportuna la reflexión de Quique, ¿no es cierto? Hoy, obviamente, aquellos que nos gusta el fútbol, que forma parte de nuestra identidad como argentinos, obviamente es un día que estamos todos muy conmocionados, ¿no? Esta partida del jugador más grande que dio nuestra patria, la verdad que con lo que significa. Y la verdad que yo decía y estaba reflexionando que la figura de Maradona excede, digamos, a un jugador de fútbol. Fue un instrumento de algo mucho más importante. Fue portador de un pueblo que sufre, que protesta, que insiste y que resiste, ¿no? Y hoy veía unos chats de Lula diciendo que no solamente despedía a un jugador, sino un luchador latinoamericano que había peleado, y esa fue la palabra que utilizó Lula, por la soberanía latinoamericana. O sea que me parece que también hoy estar juntos y reflexionando sobre un tema tan importante como la soberanía, me parece que también es una forma de homenajearlo, porque sin duda fue una de las voces de pueblo
y del pueblo argentino. Dicho esto, también me pareció importante lo de Quique respecto de esos conceptos o criterios de la Pampa Azul y de la Pampa Verde, ¿no? Y yo justamente estaba tratando de establecer una hipótesis que la verbalizo porque no la había encontrado en lo que son los discursos históricos, tradicionales, y que, bueno, me conmocionaron en la medida de que por mi profesión y por mi tarea política en términos de especialidad técnica, más allá de la militancia específica, me he dedicado toda mi vida a estudiar. Y la verdad que podemos decir que la Argentina ha sido agredida desde su historia, desde su nacimiento, desde sus primeras pasos, de sus intentos de organizarnos como nación independiente. Y tal vez las páginas de nuestra historia fueron talladas y se fueron dibujando la más trascendente de ellas a la vera de nuestros ríos. A la vera del río Paraná se dibujó esa página histórica que Quique estaba recordando sobre la maravillosa gesta tantas décadas olvidada y ocultada como la Vuelta de Obligado. Las peleas del Río de la Plata, de las disputas de las grandes potencias para apropiarse de los ricos recursos que nos daba la cuenca del Plata, la batalla de Montevideo, la batalla de los Pozos, la batalla de la isla Martín García, que fueron las primeras páginas fundacionales de nuestra Armada Nacional, las invasiones inglesas, las peleas de los pocos conocidos los pillos del barranco, las invasiones inglesas y los desembarcos en la histórica y también olvidada Ensenada de Barragán. Es muy difícil hablar de la Argentina y de la historia de la Argentina sin hacer un alto en nuestros ríos. Ríos que tuvieron sus nombres, ríos que eran personas o sujetos geográficos bien definidos, que aquellos que tuvimos la desgracia de caer en la escuela pública nos enseñaron nuestros maestros. El río Paraguay, el río Uruguay, el río de la Plata, los conceptos referidos a esos sujetos geográficos, inclusive palabras que esos ríos también, curiosamente, daban lugar a los idiomas constitutivos, nuestros idiomas constitutivos. En esos casos, los idiomas de esas poblaciones originarias. Esto dio lugar a lo que fue la Argentina, fue el lugar donde se dio esa gran batalla que se dirimió como una consecuencia de lo que sucedió en los ríos, que fue la batalla de Caseros, y a partir de ahí la historia es conocida por todos nosotros. Y después, para hacer un vuelo de pájaro, porque tampoco tiene sentido hoy hablar de historia simplemente hacer estos puntos de referencia, hablar de la década del 90. La década del 90 evidentemente marcó a fuego a la Argentina, un mundo que irrumpía con una supuesta alucinación de victoria, donde se entendía que la caída del muro de Berlín, en vez de haber sido lo que realmente fue la caída de una estructura bipolar, se la confundió como una victoria de un sistema sobre otro. La victoria del mercado, la victoria del liberalismo, la victoria final sobre las concepciones colectivas, y a partir de ahí la alucinación del poder único, hegemónico, de la potencia de Estados Unidos, y ese consenso de Washington que impuso no solamente a la Argentina, sino al mundo entero, una visión muy clara que marcó a fuego no solamente la Argentina, sino el resto de los países, especialmente sudamericanos. La idea de la desaparición del Estado mínimo, la desaparición del Estado, la hegemonía del mercado, la visión financiera de la producción, el reemplazo o la subestimación de los procesos productivos y de las capacidades productivas, nos llevó a lo que nos llevó. Ese consenso de Washington, que en su momento fue una poderosa alianza atlántica, terminó a partir del 2001 con la caída de las Torres Gemelas y después finalmente en 2008 con el derrumbe del sistema financiero, quedó convertido en un residuo miserable de pandillas financieras
que hoy continúan como residuos malolientes, inclusive dominando algunas partes del mundo, y entre otros la Argentina. A partir de esa década del 90, la instrucción era que los argentinos debíamos abandonar el agua, que los argentinos teníamos que dedicarnos solamente de tranquera adentro a plantar, que de los ríos y los mares y del transporte marítimo, de la industria naval, de los puertos, eran temas demasiado importantes que teníamos que dejar o, digamos, deslindar a las grandes corporaciones que ellos sí sabían realmente cómo hacer y tenían los capitales suficientes para hacerlo. De esa forma destruimos nuestra flota fluvial, destruimos ELMA, destruimos nuestros astilleros, desmantelamos nuestros puertos, entregamos los dragados que eran hechos por el Ministerio de Obras Públicas a las multinacionales exportadoras, partimos la Argentina al medio, le dimos una participación hegemónica al puerto de Montevideo, de tal forma que la Argentina quedaba segmentada en una Argentina fluvial y una Argentina atlántica. Una Argentina atlántica ocupada por una potencia militar y una Argentina fluvial en manos de las multinacionales exportadoras de cereales. Eso iba a traer seguramente desarrollo, progreso, derrame y realmente una gran prosperidad que el Estado deficitario y nacional nos habían impedido. Y así terminamos en lo que estamos hoy. La Argentina absolutamente desintegrada. Por eso yo decía, y esa viene en mi teoría, es que quería señalar algún tipo de reflexión, de no pensarnos en términos de una Argentina azul, o de una pampa azul, o una pampa húmeda, porque eso nos lleva a también pensar en una Argentina atlántica y una Argentina fluvial. No hay que olvidarse también que no solamente en ese momento nos borraron las palabras, como decía, esos ríos que hacían referencia a las culturas originarias, sino que prácticamente nos inocularon virus que yo llamo virus lingüísticos. Esas palabras que inclusive son ajenas al castellano, que uno no las encuentra en el diccionario. Yo soy un hijo de una maestra que no podíamos movernos todos los días y arrancábamos el día muy temprano a la mañana, no podíamos estar muy lejos de un diccionario. Todo debate, todo expresión de profundización de cualquier cosa, se iniciaba buscando la palabra en debate en el famoso diccionario Capeluz, que era nuestra Biblia laica de aquellos momentos. Las palabras estas eran ajenas a esos diccionarios que nos dieron nuestra conformación. Y apareció la palabra hidrovía. Arrasó. La palabra hidrovía, a modo de un Pac-Man, se comió el río Paraná. No solamente la palabra, no solamente el idioma, no solamente el significado del guaraní de esos ríos, sino que también el sujeto geográfico. Se desdibujó, se mezcló, se deglutieron el río Paraguay, se confundió con el río de la Plata, a tal punto que el presidente, por ejemplo, va a Rosario y alguien le dice que la hidrovía es el Paraná y dice que, bueno, que en función de eso debería ser formadas o dirigidas solamente por las provincias de su vera, y sin saber que justamente cayó en la trampa de la palabra hidrovía, porque abajo de la palabra hidrovía no había percibido el presidente que le habían entrado por la ventana nada menos y nada más que el Río de la Plata. Por eso yo lo que advierto ahora es que no hay escenarios distintos, no hay una Argentina o una pampa azul y una pampa verde, no hay un Atlántico, no hay una Argentina fluvial. Es todo una, lo que pasa es que nos las han desintegrado. Pero no solamente en términos teóricos están desintegradas. Es decir, el hecho que esas palabras hayan capturado determinados segmentos, como si fueran, la palabra es como una lámpara que ilumina una parte de la realidad y omite las otras, ¿no? Es decir, la palabra, como decía Nietzsche, esos residuos de las viejas metáforas olvidadas, iluminan una parte de la realidad. Cuando hablamos hidrovía, iluminamos una parte de la realidad de forma confusa, porque es una iluminación que no tiene bordes. Hoy, si a la multinacional le conviene apropiarse del Río de la Plata, entonces el Río de la Plata forma parte de la hidrovía. Si el día de la mañana el Río de la Plata no es conveniente porque haya que pagar cosas y lo tiene que pagar el Estado, la sacan de la palabra hidrovía. No es más un residuo de una metáfora vieja como el río Paraná, sino que simplemente un mutante que se acomoda de acuerdo a los intereses de estas multinacionales. Esas palabras nos permitieron no pensar en términos de una cuestión. Y cuando yo veía
y estudiaba el tema de Montevideo, cómo había irrumpido y cómo remataba esa década del 90 en el gobierno de Macri, cuando avanza en donde nunca la Argentina había estado dispuesto a avanzar, ni los gobiernos militares, ni los gobiernos radicales, ni algunos gobiernos, ni siquiera los conservadores, los viejos conservadores, por ejemplo, Ceballos, nunca jamás la década del 80 podía haber conculcado muchas visiones distintas a las que podamos tener aquellos que militamos el campo nacional, pero jamás hubieran entregado la soberanía del Río de la Plata, por ejemplo. Macri superó toda esa historia. La primera semana de gobierno se tomó un helicóptero, se fue a la estancia de Naona Chorena en Colonia y le entrega en un gran acto la canalización, la aprobación a libro cerrado del proyecto de las multinacionales de hacer de Montevideo el centro neurálgico ya no solamente de la Cuenca del Plata, sino del Atlántico Sur. Deroga la resolución 1108 que había tomado la presidenta Cristina, que imponía la obligación de que las cargas argentinas de exportación no podían ser transbordadas en puertos libres, que son justamente esas guaridas fiscales que permiten subfacturación y sobrefacturación, que son una de las grandes sangrías que tiene la Argentina. Evidentemente la Argentina sangra por dos lugares, por la deuda externa y el Banco Central, y sangra por el Río de la Plata en su comercio exterior con las exportaciones y las importaciones. Esas son las grandes hemorragias que hacen de la Argentina el país con las dificultades que tiene. La Argentina no es un país de vagos que vive por encima de sus posibilidades, al contrario, la Argentina es un país saqueado. Y los grandes saqueos tienen varios vertientes, pero sin lugar a duda, yo creo que las dos grandes hemorragias que sufre la Argentina es una en el Banco Central y la otra en el Río Paraná y en el Río de la Plata, en nuestro comercio exterior y en nuestro sistema financiero con esa nefasta ley de entidades financieras de Martínez de Oz. Ahí se abrieron las grandes heridas que hicieron de la Argentina el retroceso que hemos sufrido en estas últimas décadas. Por eso yo digo que acá hay y quiero plantear a los compañeros, y ya termino con esta hipótesis que planteo, que no hay estructuras de saqueo independiente. No es independiente la estructura de saqueo que se instaló en el Atlántico Sur con la estructura de saqueo con la apropiación del Río Paraná. Por eso decía que Macri, cuando va en sus primeras semanas y deroga en una gran decreto ómnibus todas las medidas que habíamos tomado en defensa o en la recuperación de la soberanía nuestra en el Río Paraná y en el Atlántico Sur, vuelve a entronizar como nunca antes a la presencia de Montevideo. Y ahí empiezo a analizar. En Montevideo es una bisetriz que corta el Atlántico Sur, porque no habría saqueo en la pesca del Atlántico Sur y no habría ocupación, o sería muy difícil la ocupación militar en las Islas Malvinas, o sería más complejo, digamos, las reivindicaciones de los países que se quieren apropiar de nuestras reivindicaciones antárticas si no existiera Montevideo. Pero curiosamente Montevideo, con el Canal del Indio, que nos obliga a navegar al norte cuando nuestros intereses están en el sur, y que se ha puesto como una especie de cabina de peaje en el medio de nuestra columna vertebral fluvido-marítima que nace en el Polo Sur y termina en Formosa. Lo que hemos hecho es desarrollado con los valores agregados de los granos. Y eso, Cuenca del Plata, puesta al servicio de las multinacionales, se ha desarrollado un puerto que a la vez, con el financiamiento que le da la Pampa Verde, se financia el punto de anclaje de la Pampa Azul. O sea que la Pampa Azul no está divorciada de la Pampa Verde. Ambas son pertenecientes a la misma Pampa Argentina, una líquida y una verde, pero a la vez son víctimas de un mismo modelo de sometimiento. Mi teoría es que la Argentina tiene instalada a partir de la década del 90 un modelo de sometimiento financiero en la estructura de endeudamiento perpetuo y tiene un modelo de sometimiento logístico estratégico que se plantea a través de la desaparición de nuestras flotas soberanas, a través de la entrega de la soberanía del Río Paraná que fue entregada por Macri al colectivo multinacional, inclusive resignando la soberanía normativa, porque sí es cierto, es un debate que podemos dar después, de cómo nace la libre navegabilidad. Primero en esos convenios o acuerdos que hace la Confederación previa a la Constitución Argentina como nación, con los Estados Unidos, con Europa, donde se consagra la libre navegabilidad.
a posteriori de Caseros quede instalada en la Constitución del 53. Lamentablemente, la Constitución del 49, esa página la había omitido, afortunadamente, pero después viene la tragedia, a mi criterio, el Pacto de Olivos, que no solamente pierde la oportunidad de reivindicar la verdadera Constitución argentina, sino que a la vez, lo peor de todo, es que le da andamiaje legal a la derogación de la verdadera Constitución y le da el anclaje final a la Constitución del 53 y ese concepto de la ley de libre navegabilidad. Pero libre navegabilidad de ninguna manera significa, inclusive en esa visión neoliberal de la década del 90, la resignación de la soberanía normativa. Todos los acuerdos dicen claramente que la libre navegabilidad está sujeta a las normas y leyes que imponga la República Argentina. Eso también fue derogado, fue rescindido, y la Argentina con DNU de Macri anuncia al mundo que a partir de ahí las reglas de navegación en el río Paraná ya no las hacía la República Argentina, sino el colectivo de naciones de Brasil, Paraguay y Uruguay, que en definitiva sus políticas en lo referido a lo que es el transporte de granos están dominadas por los intereses de las grandes multinacionales. Por eso, para terminar, digo que la Argentina necesita reintegrarse. La Argentina necesita, desde lo infraestructural, porque nosotros tenemos un dominio que es infraestructural y superestructural. Infraestructural es la infraestructura de la dominación. La subordinación de todos los puertos argentinos a Montevideo a través de estructuras portuarias entregadas a las grandes multinacionales y diseño de vías navegables al servicio de los intereses de consolidación de la renta de las multinacionales. Y superestructural a las normativas que se fueron dando por actos propios, donde esa infraestructura a la vez estaban solidificadas por normas que a su vez le daban mucho más solidez a este modelo colonial que tenemos instaurado. Por eso me da la impresión que hoy la Pampa Verde y la Pampa Azul es una misma Pampa. Las dos están sojuzgados por un mismo plano, como yo llamo mesa de arena. Es decir, el adversario, para defender sus intereses que podrán ser legítimos, pero que no son los nuestros, estructura en una mesa de arena donde el Atlántico Sur y el Paraná y el Río de la Plata constituye un mismo escenario y plantea una estrategia geopolítica de dominación que lo integra a favor de esos intereses. Pero la Argentina tiene un ministerio que se ocupa del Atlántico Sur, otro del Paraná, otro de los puertos, se disgrega. Y cada uno, en vez de hacer estrategias, hace tácticas coyunturales. Algunas podrán ser mejores, en general son malas, y en el peor de los casos son corruptas. Pero por más buenas que fueran las tácticas, que generalmente no lo son, pero aunque los fueran, como diría Clausewitz, ninguna táctica, por buena que sea, puede resolver los problemas de una mala estrategia. Y nosotros tenemos que remover esa estrategia de sometimiento que tenemos instaurada en la forma que administramos nuestros ríos y nuestros mares, y aparece ahí entonces una infraestructura que para mí es fundamental por su valor simbólico e infraestructural, que es el Canal Magdalena. El Canal Magdalena le corta la cabeza al enemigo porque unifica en un canal soberano, sin necesidad de tener un servidumbre de pasos con terceros países, toda la Argentina fluvial y marítima. Podemos integrar a través del agua, desde el Polo Sur hasta Formosa. Y ahí aparece entonces el valor de la recuperación de una flota de bandera, una soberanía logística que nos va a permitir la recuperación de un protagonismo y una capacidad de fiscalización del Estado en el comercio exterior, que es justamente el punto donde sangra la Argentina en igual cantidad que lo que sangra a través del Banco Central, y a partir de ahí empezaron a repechar la cuesta de renovar las estructuras jurídicas y legislativas a los efectos de ir consolidando este nuevo modelo soberano de logística estratégica del agua. El Río de la Plata, mi teoría es que el Río de la Plata es, a mi criterio, el desafío geopolítico más acuciante que tiene la Argentina. Yo le decía el otro día en la discusión a Filmus, que a mi criterio tenía un pensamiento bastante rudimentario, que él creía que el Atlántico había que defenderlo con esta ley testimonial, de poder aumentar una multa, cuando realmente podemos tomar 1, 2 o 3 barcos por año o cada 5 años, y que eso no va a cambiar ni mover el perímetro. Hay 500 o 600 barcos que pescan ilegalmente
en el Atlántico Sur y que se roban nuestra pesca. O sea, que podamos capturar el 1%, menos del 1%, no va a cambiar. Y él no advierte que, por otro lado, el Río de la Plata está desguarnecido, se fortalece Montevideo, que es la razón de ser de esta pesca ilegal, y por otro lado, el presidente equivoca o está muy mal asesorado, y al amparo de esa nefasta palabra hidrovía, que él creía que era el río Paraná, le metieron por abajo de la mesa el Río de la Plata, y a través de ese artilugio y esa trampa lingüística se apropian las multinacionales, especialmente Dreyfus, de las grandes corporaciones, también el control del Río de la Plata. Yo decía, qué arbitrario es la idea de invitar a Formosa a participar de una empresa que se va a dedicar a administrar el Río de la Plata y sin embargo se lo deja fuera Tierra del Fuego, que desde el punto de vista económico el Producto Bruto Tierra del Fuego es mucho más dependiente del Río de la Plata que el de Formosa. Formosa podría vivir sin el Río de la Plata. El que no puede vivir sin el Río de la Plata, evidentemente, Tierra del Fuego. Bueno, ahí hay una cantidad de cuestiones que hacen que es la gran diferencia, ¿no? Cuando gobiernan ellos, no es que fracasaron, fueron un gobierno extraordinariamente exitoso, porque ellos vinieron a hacer lo que hicieron. Por eso tardaron 15 días para, con una batería de DNU, dar vuelta a la historia y entregar la soberanía de medio Atlántico Sur y del Río de la Plata. Nosotros a un año de gobierno nada hemos hecho. Incluso tenemos en nuestro propio frente visiones que son mucho más cercanas a la Embajada de Estados Unidos y esta visión neoliberal que a un proyecto nacional. Y la verdad que ellos avanzan rápidamente por acción y nosotros no establecemos las cuestiones que tenemos que establecer, ya no por acción, sino por visión. Entonces, un poco yo, ya terminando diciendo que la hipótesis que yo plantea es que la Argentina no tiene pampas separadas y que ambas pampas están sometidas de un modelo de sometimiento logístico estratégico que no son dos, sino que es uno solo, y que requiere por parte del Estado Nacional un abordaje que pueda integrar una visión sistémica de interpretar a los mares y a nuestros ríos no como elementos, como sujetos simplemente de transporte, sino como evidentemente elementos sustanciales desde la lógica de la geopolítica. Yo decía que cuando uno tiene que interpretar un río o el mar, no lo debe interpretar desde un transporte, desde un costo, desde una inversión, desde una obra pública. La primera lógica dominante para dar la primera explicación de las definiciones de los instrumentos que tenemos tiene que estar dominado por la lógica geopolítica. Y eso es lo que hoy yo veo una alarmante ausencia de una visión estratégica en este punto. Y como dice Clausewitz, seguiremos haciendo ensayos de miles tácticas, que algunas serán buenas, malas o regulares, algunas corruptas, algunas bien intencionadas. Pero por más buena que sea, vamos a seguir chapoteando en el barro y remando el dulce de leche, si no realmente tenemos una capacidad de respuesta del Estado Nacional en este punto que yo quiero señalar. Bueno, esto